Vamos a hablar de dinero, o por lo menos de quien busca el dinero en este caso, que es Magín Díaz, el director general de Impuestos Internos. Y Impuestos Internos le toca un papel protagónico en la administración de Danilo Medina, que terminó el año pasado con un déficit importante, porque embarcarse en todo lo que está embarcado el gobierno en este año y salir a buscar el dinero para hacerlo, probablemente Impuestos Internos es la principal fuente de ingreso del Estado Dominicano. Casi el 75% de los ingresos del gobierno en el presupuesto los recauda DGI. Así es. Anteriormente el director general de aduanas y el de impuestos internos se reunían con el mandatario de momento para informarle cómo habían estado las arcas el día o la semana anterior. ¿Qué tanto es así? ¿Qué tan frecuentemente recibe el presidente la información de los ingresos de impuestos internos? Bueno, esa es cuando Balaguer, que diariamente lo recibía. Nosotros constantemente nos reunimos con él. Recuérdense que él, además de presidente, es economista. Y es un presidente que se va al detalle. Y nos convoca varias veces al mes, sin duda. Pero ya hay internet, Balaguer no conocía el internet. Claro. Era un cuadernito. Sí, pero siempre mantenemos la comunicación con él, con el ministro de Hacienda, obviamente, que es la institución que está por encima tanto de DGI como de aduanas. Cuando usted llegó a la Dirección General de Impuestos Internos, inmediatamente empezó una especie de batida contra algún tipo de evasión, sobre todo en plazas comerciales, negocios pequeños y medianos. ¿Cuál ha sido el resultado de eso? Bueno, el objetivo de toda administración tributaria es aumentar las recaudaciones de manera permanente y combatir la evasión. Y como yo dije en el discurso que di en la Cámara Americana, la evasión es lo más perverso. Que una gente pague y que el otro y su vecino no pague, eso es terrible. Yo creo que estamos viendo los resultados, viendo los datos. Y los datos dicen que desde el mes de septiembre, o sea, 2 meses después de nosotros llegar, ha habido un salto en las recaudaciones. En septiembre las recaudaciones subieron 17%, en octubre 11%, en noviembre 14% y en diciembre 24% respecto al año anterior. Eso significa que en los últimos 4 meses del año, las recaudaciones en promedio subieron 17%. Y eso le permitió a DGI, sobre todo en los últimos 2 meses del año, recaudar 3.500 millones de pesos más que lo que estaba previsto en el presupuesto. Es un trabajo difícil mantener ese ritmo va a ser difícil, es un ritmo de crecimiento de las recaudaciones que supera por 2 veces el crecimiento de la economía. Pero creemos que se puede hacer y por eso he sentido mucho apoyo de muchos sectores formales, empresariales, los grandes, pero también los medianos y los pequeños, porque evidentemente muchos comercios y muchas empresas y personas no estaban cumpliendo debidamente con el pago de impuestos. Los negocios, las empresas que retienen el ITEVIS y que no lo depositan, no hacen el trámite administrativo de que Impuestos Internos reciba eso, ¿qué nivel de penalidad se está aplicando? Bueno, esa para mí es de las peores formas de evasión, porque ahí el contribuyente paga su impuesto y el comercio se queda con ello. O incluso puede ser impuesto sobre la renta, que hay que retenerlo y no se paga. O sea que de todas las formas de evasión, esa es una de las peores, porque ahí el consumidor pagó. Por eso es que estamos haciendo toda esta campaña contra la evasión y miren lo que hicimos en Black Friday. Mandamos a 200 auditores permanentemente a ver qué está pasando. Y esto es algo que se hace con bastante frecuencia. ¿Y qué pasó? Bueno, el resultado de esa operación es que visitamos 100 comercios ese día y encontramos irregularidades en 30. O sea, el 30% hubo algún tipo de irregularidad. Ya sea que no entregaban comprobante, que no tenían impresora, que no daban la factura, reportaban una cosa en el inventario y era otra, muchas cosas. Lo que se hace ahí en ese caso, se levanta un acta, luego si no va y regulariza su situación, se le pone una multa, si no va y no paga la multa después de un plazo que indica la ley, entonces la DGI puede cerrar. Fruto de ese operativo cerramos unos 10 o 12 comercios, el resto regularizó. El tema es que este es un trabajo continuo. Por ejemplo, la administración tributaria peruana y chilena tienen 400, 500
personas, auditores constantemente revisando comercio. Cuando usted dice que tienen esos auditores son como, qué sé yo, como policías secretos que van a los lugares y hacen una operación, o es una persona que llega a un establecimiento con una identificación que el propietario ya sabe a lo que se enfrenta. Sí, no, en ese caso cuando van a pasarse, por ejemplo, varias horas en un comercio o un día completo como fue el Black Friday, van debidamente identificados con una comunicación oficial de DGI, y el Código Tributario indica claramente que los comercios deben permitir que la DGI haga su labor. Si no permiten la entrada, la DGI puede proceder con sanciones contra esos contribuyentes que no lo permiten. Han pasado algunos hechos en República Dominicana que a uno le sorprenden mucho y que uno no entiende cómo en la DGI se pueden cuantificar algunas operaciones. Por ejemplo, cuando tuvimos el caso Sobeida, se compró un apartamento de 14 millones de pesos en efectivo. Y cuando ahora tuvimos el caso Percival, se compró un vehículo, creo que en 700,000. También una operación en efectivo. Y en donde evidentemente no hubo factura o no hubo... ¿Cómo actúa la Dirección General de Impuestos Internos ante operaciones y cómo el comercio y la industria dominicana todavía hace operaciones tan altas en efectivo? Sí, por eso es que en los últimos 10 años, sobre todo en la gestión de Juan Hernández, se dictaron varias normas para incentivar el uso de las tarjetas de crédito. Ahora, ¿cómo la DGI captura ese tipo de transacciones? A través del cruce de información, de los reportes que hacen los terceros sobre otros, de la fiscalización que Pero hace. si yo vendo un apartamento en 14 millones de pesos, creo que eran 14, ¿verdad? No, 500,000 dólares eran, 500,000 dólares. Si yo vendo un apartamento en 500,000 dólares y me lo pagan en efectivo, yo me pongo mis 500,000 dólares en el bolsillo. Bueno, sí, pero hay que ver el nivel del patrimonio, si el patrimonio suyo corresponde con los ingresos. Si una persona gana 100,000 pesos o no reporta ingresos a DGI, pero aparece con un apartamento de 500,000 dólares, eso levanta alertas en DGI. Y lo que se hace ahí es luego fiscalizar y cruzar la información y determinar los impuestos. La DGI no tiene acceso a toda la información bancaria porque hay el secreto bancario. Muchas administraciones tributarias, la mayoría, sí tiene acceso para fines tributarios. Eso todavía en el país no existe. Pero tenemos formas de cruzar la información aún sin tener acceso a toda la información bancaria. Cuando usted habla de que levanta alerta la transacción de tantos cientos de miles de dólares, ¿esa información cuando le llega a ustedes pasa después antilavado a la Procuraduría o viene en sentido opuesto? No, pasa por nosotros independientemente. Si la Procuraduría tiene su sistema aparte y cruzamos la información, Procuraduría y DGI. Constantemente la Procuraduría está solicitando información o la Fiscalía a DGI sobre los inmuebles que tienen contribuyentes, y ahí sí la DGI está obligada a dar la información y viceversa. Solamente hay una intervención cuando la Procuraduría solicita información. Sí, cuando está haciendo alguna investigación, constantemente pasa, toda la semana, pide información sobre contribuyentes, la DGI está el registro, las propiedades, inmuebles, transacciones que tienen los contribuyentes, eso se le envía a la Procuraduría y la Procuraduría hace la investigación. A uno le da la impresión de que somos los ciudadanos de clase media y los empresarios de muy alto nivel quienes pagan impuestos en República Dominicana a los profesionales independientes liberales, como nosotros, liberales, que tenemos que hacer una declaración de impuestos y que nadie nos salva de eso, ¿verdad? Y a los que tienen grandes empresas, porque ustedes tienen, entre otras cosas, las llamadas impresoras fiscales. Pero uno no entiende, después de lo que usted dice, cómo es posible que, por ejemplo, en el caso Félix Bautista, la Dirección General de Impuestos Internos emitió una certificación de que ese señor nunca había pagado un chele, y ahora en el caso de Ángel Rondón, por ejemplo, que nada más por un trabajo cobró 92 millones de dólares en un periodo, es una persona que estaba manejando 20 millones de pesos por un solo trabajo al mes. ¿Qué hace la DGI ante un reconocimiento de un ingreso de esa magnitud? Bueno, lo primero, la primera parte que usted dijo es por qué una parte de la población siente que paga tanto, y es que
los asalariados nos retienen los impuestos. Entonces casi todos en el país, hay más de 1 millón de asalariados, eso no hay forma de que evadan. No, el diablo se lo lleva exactamente. a uno. Entonces, y eso está bien, hay un buen esquema de retenciones en el país. Por eso las recaudaciones es difícil que se caigan, porque los asalariados siempre pagan, se les retiene. Ahora, el resto son declaraciones voluntarias. Las empresas, las personas independientes, tienen que ir a declarar. Así es que funcionan las administraciones tributarias. Entonces, después que declaran, la DGI va e investiga. Ahora, la DGI, el sistema está hecho para levantar alertas, porque alguien pagó esos dineros, una empresa por ejemplo, y si el contribuyente no reportó, la DGI puede ir donde ese contribuyente aunque no haya declarado. O sea que hay mecanismos de cruzar la información. Sí, pero como que nada más me la cruzan a mí, a Félix Bautista no se la cruzaron. Bueno, no conozco el caso específico, de hecho no hay un deber de reserva en el código, por eso ustedes ven que ningún director de impuestos puede hablar específicamente de un contribuyente. Probablemente él pagaba a través de sus empresas, que tiene varias registradas, como salió en el caso. Lo digo porque fue un caso que estuvo en los tribunales y salieron los nombres de las empresas. Pero lo que tú pagas como tus empresas también genera un ingreso particular, un beneficio particular. Sí, probablemente esa persona estaba registrada como persona física asalariado y no reportaba. Ahora hay formas de hacerlo. Yo se lo dije a Uchi que estuve el martes. Donde hay dinero sobre la mesa, la labor de DGI es buscarlo. Hay algunos límites que impone el Código Tributario. Por ejemplo, en este caso, que se ha hablado desde el año 2001, hay que ver lo que hizo la DGI en esos periodos, porque el Código Tributario me permite llegar 3 años, en algunos casos 5 años atrás, sí, excepto que haya habido una... Creo que son de 3 a 5 años sí, nada más. Excepto que haya habido una suspensión de la prescripción. O sea, no necesariamente la DGI puede ir tan atrás. Pero ese es la persona con el ingreso más alto de la República Dominicana. 23 millones de pesos se lo calculamos al año. Sí, al mes. Ahí lo que habría que ver es si se recibió ese dinero como persona física, como empresa. Todavía esa es una información que no la tenemos en DGI. Ahora, sí la DGI tiene mecanismos. ¿Cuál es el mecanismo que se hace en esos casos? Fiscalizar hacia atrás. Ahora, como dije, tengo un límite que da el Código Tributario de hasta qué año puedo ir atrás. Pudiera ir 10 años, pero en un tribunal probablemente se caiga. En el caso presente de la investigación que hace la Procuraduría, ¿ha solicitado la colaboración, el auxilio o la presencia en la investigación de quienes pagaron impuestos y quienes no pagaron impuestos? Todavía no. Pero como yo dije, semanalmente se reciben solicitudes de todos los casos que están investigando la Procuraduría, la misma Fiscalía pide información, inmediatamente sea solicitada, pues la DGI colaborará. Eso no quita que la DGI no esté fiscalizando ya empresas que estén involucradas en los casos abiertos. Okay. ¿Qué tanto es el cumplimiento de la obligación ciudadana en el pago de los impuestos con estos anticipos que realiza la clase media, el profesional que tiene un negocio informal sin contabilidad organizada pero que paga impuestos? ¿Qué tanto año tras año se ha ido verificando que sí, que pagan, que no se retrasan y el pago de las penalidades que conlleva eso? Mira, el anticipo es uno de los temas que más se debate en el país. Yo siempre he dicho que hay que ver un poco la historia. Antes el gobierno recibía un flujo de dinero muy inestable. El anticipo da certeza a las finanzas públicas y se usa en muchos países. La pregunta es si debe ser sobre los ingresos del año anterior, sobre los ingresos de este año, y si tú tuviste muchos ingresos el año pasado y este año se te caen, tú tienes un problema. Lo que no sabe mucha gente es que puede ir a DGI y el Código Tributario le da a DGI la flexibilidad de bajar o reducir el anticipo en caso de que tus ingresos hayan bajado. El cumplimiento en el país estamos en un país en que la evasión es alta, esa es la realidad. Se hizo un gran esfuerzo con la creación de DGI en el año 97, bajó muchísimo, subió con la crisis del 2003, volvió a bajar y todo indica que nuevamente volvió a subir en el 2008, 2009 y se ha quedado, por ejemplo, en el ITEVI alrededor del 40% es la evasión. Eso llegó en un momento a ser un 30%, es decir, que tenemos un margen para bajar la evasión porque ya lo hemos logrado en otros años.
Ahora es un trabajo, como yo dije, difícil. El contribuyente siempre encuentra formas. Este año vamos a hacer una inversión grande en tecnología, en inversión en capital humano, y hay un sistema tributario que realmente es muy complicado para el contribuyente, pero también para la administración tributaria. Muchas leyes dispersas, y eso es algo que vamos a tener que próximamente como sociedad revisar. Necesitamos un sistema que sea más sencillo para el contribuyente y más fácil para la administración tributaria. Ahora hay demasiadas leyes que crean vasos comunicantes y facilitan la elusión o la evasión de impuestos. Iniciaba el diálogo con usted preguntando sobre la gestión que hicieron a sus inicios, que fue una especie de batida contra la evasión, y usted dijo que nos necesitaba un caso de negocios que fueron cerrados y que posteriormente abrieron. Y yo expresé, creo que fue el lunes o martes aquí, una preocupación por una situación que me llamó profundamente la atención. Yo vivo cerca de la Avenida República de Colombia y esa es una calle que tiene una transformación grande en los últimos años. Pero me llamó la atención que varios establecimientos que estaban ahí desde hace 15 años cerraron, y cuando fui a averiguar me informaron que habían sido cerrados por conflictos con impuestos internos. En el caso de por lo menos 2 ferreterías. ¿Qué ocurre cuando Impuestos Internos cierra estos pequeños negocios? ¿Cuál es la tasa de recuperación? Obviamente que me di cuenta que eso no iba a abrir. Y si ustedes o el gobierno mide el efecto que eso tiene, o si hay, no sé si se produce una negociación. Sí, mire, la DGI no tiene la facultad de cerrar negocios de manera permanente. Si esos negocios que tú mencionas cerraron, fue porque ellos decidieron cerrar. La experiencia indica cuando cerramos un negocio, desde que se hace esta práctica hace 20 años, es que el 95% regularizan su situación tributaria en 24 horas. En 48 horas, casi el 100% reabren, porque la DGI no puede mantener un negocio cerrado por deuda tributaria. Lo puede cerrar cuando tiene incumplimiento, no entrega la factura. Hay una serie de preceptos que indica el código, que indican cuándo cerrar. Se le pone una multa, no cumple, hay un plazo. Regularizan esa situación y pueden abrir aunque deban dinero en DGI. O sea, por deuda tributaria no se puede mantener cerrado. Si esos negocios cerraron es porque ya decidieron hacerlo. La DGI da algunas facilidades que están en el código para las personas que tienen deudas grandes. Se hacen acuerdos de pago. O sea, el negocio de la DGI no es cerrar de manera permanente. Eso es lo que yo entiendo. Hay algunos negocios que han cerrado. Hubo un sitio famoso hace varios años que duró 2 años cerrado porque el contribuyente nunca fue a DGI, eso fue hace varios años, y decidió no pagar ni cumplir con nada. Pero la experiencia indica que más del 90% en 24 horas regularizan su situación, y aunque tengan deuda pueden seguir operando, se llegan a acuerdos de pago y se le dan ciertas facilidades. Ok, señor, ¿qué debe llamar la atención al contribuyente, al consumidor que llega a un negocio, cualquiera que sea, y ve en la caja, al lado de la caja o detrás de la cajera, solo pago en efectivo? ¿Qué timbre toca eso? Bueno, es que el consumidor y el contribuyente, todos, y vamos a hacer una campaña para eso, debe ser un inspector de DGI. Ahí es que debemos ir. Nosotros a veces como DGI hacemos compras encubiertas, pero ya eso... Eso fue lo que le pasó a mi amigo ferretero. Me dijeron que alguien fue y decía, y estaba el letrerito. Sí, eso se hace, pero la capacidad de DGI es limitada. ¿Dónde llama? ¿Dónde debe llamar? No, lo que van es a comprar, que fue lo que me dijeron, que van a comprar y le dicen, no se, o lo que tú dices, sí, no se pagan, no se... Solo sí, pago en efectivo. Y tú no puedes pagar con una tarjeta, ni puedes hacer un cheque. Si no tiene efectivo, no compra. Sí, eso levanta una alerta. ¿Qué ventaja le da eso al negocio, manejar efectivo solamente? Bueno, la ventaja que le da al negocio es que, bueno, si paga con tarjeta de crédito, la DGI tiene la información. Las ventas en efectivo hay que declararlas. Entonces ya eso levanta una alerta. La otra alerta importante es la factura que entrega. Si entrega la factura con los datos que debe tener, si tiene comprobante fiscal. Si no tiene comprobante, a veces no tiene RNC, ya sabemos que ese de los negocios, que usted paga su ITEVI y ellos se lo cogen. Entonces la DGI hace compras encubiertas, mucha gente va y hace la denuncia, nosotros la investigamos, pero el objetivo es
que el contribuyente no acepte comprar, o si compra, vaya y denuncie. En países como Perú va más allá. Los inspectores no hacen compras encubiertas, ellos se ponen afuera del negocio. Cuando el consumidor sale, por ejemplo, compra una televisión, enséñame la factura. Si la factura no es correcta, le confiscan lo que compró. Confiscado. Bueno, pero ya el consumidor exige que le den la factura. Exactamente, entonces exige. Y tenemos que ir a esa cultura de que se exija la factura. Y como yo dije, el consumidor debe ser un aliado de DGI. Muchas denuncias se reciben en DGI. Mire, investiguen este comercio, miren la factura. A veces se paga con tarjeta de crédito, y la factura es incorrecta. Y ahí la DGI investiga. ¿Cómo uno sabe si una factura es correcta? Bueno, si no tiene... Porque es que el ciudadano de a pie, el ciudadano común, a mí me dan una factura y yo si acaso veo el número para ver que está bien. Pero toda esa cosa que dice arriba... Por eso es que vamos a hacer una campaña importante. ¿Qué debe tener la factura? El RNC, que es la identificación, el número de comprobante fiscal, los impuestos detallados, y hay comercios que dan factura y no dicen nada. Por ejemplo, eso es irregular. ¿Hay un tipo de inspectoría fuera de los negocios donde solamente reciben pago en efectivo? ¿No hay el derecho del cliente de usar una tarjeta de crédito ni pagar con un cheque? Bueno, lo que pasa es que también ahí el consumidor debe hacer la denuncia en Proconsumidor, porque realmente la ley de Proconsumidor indica que usted puede pagar en efectivo, con cheque o con tarjeta y no deben discriminar. Y debe recibir un documento que usted hizo ese pago. Ese documento para algo tiene que servirle al consumidor. Entonces, por eso también estamos trabajando con Proconsumidor, porque solo aceptar pago en efectivo, eso viola la ley de Proconsumidor y Proconsumidor puede poner multa. Entonces, ellos están en la calle, nosotros también, pero en realidad a quienes necesitamos de aliados son a los contribuyentes. Pero yo no me quejo por el solo pago en efectivo, porque en muchos lugares del mundo, incluso en el capitalismo más, hay negocios que nada más pagan en efectivo y eso no significa que evaden. No significa. No significa que evaden, porque la cultura de pagar impuestos no significa que evadan. El tema... Aquí dice un televidente, le voy a hacer 2 preguntas de televidente, que le pregunte cómo eliminar la percepción que tiene el ciudadano de que tiene la obligación de pagar impuestos y que a los nuevos millonarios del país no se le cobra, porque cuando someten a la justicia a alguien importante, siempre la DGI dice que no ha pagado. Bueno, no sé lo que decía la DGI antes, pero primero tenemos que valorar la DGI que tenemos. Juan Hernández hizo un aporte al país importante y es reconocido a nivel internacional, que fue que creó una institución moderna en el año 97. Y a pesar de todos los problemas que pueda tener la DGI, que puede mejorar muchísimo, es una de las mejores de la región. Podemos mejorar mucho más, ir hacia ser una de las mejores de América Latina, pero es una institución modelo para muchos países. Claro, con muchas oportunidades de mejora. Ahora, también dije el otro día que para la DGI no debe haber ni político, ni empresario, ni rico, hay contribuyentes. Hay contribuyentes sobre los que hay que tener una percepción de riesgo, es decir, deben respetar a la DGI, pero también la DGI dar facilidades, porque no puede ser que usted quiera pagar y sea difícil, como pasa a veces. Entonces, la DGI es independiente, tiene una ley de autonomía. No hay interferencia política realmente en la DGI. Ay, ¿de verdad? No la hay. No la hay. Una de las denuncias que nos hicieron ayer o anteayer, por ejemplo, es que en el caso de Blas Peralta, justo después que terminó el proceso de que el senador, el aspirante a diputado Eduardo Mentaz retirara la querella contra Peralta, llegó a un acuerdo con la DGI en torno a un negocio que tiene de una empresa que importaba licores. Bueno, y la gente inmediatamente asocia el hecho económico con la asociación política. Bueno, esa denuncia la pueden hacer en DGI. Yo primero no puedo hablar específicamente, no conozco ese caso, nunca había oído del caso. Si lo conociera no pudiera decirlo por el deber de reserva, sí. Pero hay una línea de denuncias y constantemente se reciben denuncias. Hay un área de inteligencia tributaria que se dedica a investigar y hay un centro que es solo para recibir denuncias. Eso de que hay
todos los funcionarios nos debemos al presidente, incluso el gobernador del Banco Central, que es independiente también. Ahora, yo veo a la DGI como el Banco Central, es una institución que tiene su autonomía presupuestaria, administrativa, y estamos tratando a todo el mundo como contribuyentes. Hay que ver esa denuncia y la investigamos, pero es algo que desconozco. Pero la DGI no llega a tipos de acuerdo fuera de la ley, porque recuérdense que ahora, aunque se nos critica mucho, Altagracia critica mucho a los funcionarios, hay un marco legal fuerte, o sea, el patrimonio de los funcionarios está en juego. O sea, yo puedo hacer muchas cosas y se lo digo a la gente que va a pedirme cosas, pero nunca me pida que viole la ley. Eso de que uno llegara a un acuerdo con alguien así fuera de la ley es algo que en DGI no lo vamos a hacer. Ley. Entonces, no eso, creo, eso yo no es dije complicado. fuera de la ley, la pregunta de hecho no lo decía. Dice que coincidió el acuerdo. Sí, habría que ver. Okay. Bueno, los funcionarios le temen tan poco que no quieren hacer ni hacen ni hay ningún mecanismo coercitivo que los obligue a hacer la declaración jurada allá en la Cámara de Cuentas. Ese es No, es que ejemplo. esa no le toca a él. No, cuando él habla de los funcionarios. Mire, Sí. este es el único país donde una persona que no ha hecho ningún trabajo productivo es millonario y nadie le pregunta. Así que vamos a Una dejarlo auditoría visual. de ese tamaño, gracias a Magín. Muchas querellas aquí. Le preguntaron por una amnistía, le preguntaron que maltratan a los contribuyentes cuando van a pagar impuestos, le mandaron a decir que nadie sabe cómo se beneficia de los impuestos, pero eso usted lo contesta después, porque se nos acabó el tiempo. Gracias a Magín Gracias por Díaz estar aquí. por estar con nosotros. Toda la querella yo se la dejo ahora a José Ramón.